Buenas tardes, ingeniera. Somos el grupo 4. El tema que vamos a tratar es sobre el significado de la globalización en la historia, en el mundo antiguo y moderno, el mundo bipolar y multipolar, asimilación occidental o función multicultural. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas tardes. El significado de la globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos y social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado en este sentido. Se dice que este proceso ha hecho el mundo una idea global. La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicativas ha generado una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas al mercado, distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables. El proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. Ha generado gran impacto en aspecto económico, mercado laboral, comercio internacional, político, instauración de sistemas democráticos, respeto de los derechos humanos, así como un mayor acceso a la educación y a la tecnología, entre otros. Las características de la globalización. Las más importantes características de la globalización son las siguientes. Es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es desigual, asimétrica, ya que respetuosa de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Depende de la conectividad y de las telecomunicaciones. Supone que la regionalización especial de las producciones globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo, conforme un modelo de financiero mundial. Gracias. La globalización en la historia, en el mundo antiguo y moderno. Se dice que es un proceso, la globalización, que quizás un fenómeno más estudiado en la actualidad por las ciencias sociales. Su estudio ha partido de todas las disciplinas desde perspectivas teóricas y metodológicas diferentes. Pocos términos han conocido una difusión mayor en todos los ámbitos del conocimiento y de la vida, conocido como globalización. Si en los años 80 del siglo pasado el concepto de moda fue el de posmodernidad, a partir de los 90 tomó el relevo el de globalización. Keiner, 2002. Aunque suele considerarse que el profesor en la Escuela de Negocios de Harvard, en su artículo La globalización de los mercados del año 1983, acuñó el término. Este puede rastrearse más atrás. Wilton, 2009. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre la globalización. Comienza con la primera modernidad europea. Un segundo conjunto de científicos sociales ligan los inicios de la globalización con el inicio de la modernidad europea. Lo más habitual es situar el origen de la globalización cerca del año 1500 después de Cristo, coincidiendo con el inicio de la expansión europea por el planeta. En una fecha temprana, Roland Robertson citaba 5 fases del proceso de globalización. La primera, o germinal, entre los siglos XV y XVIII, y la segunda, llamada globalización independiente, entre los siglos XVIII y la década de 1870, después de Cristo. La tercera, o fase de despegue, entre las décadas de 1870 y 1920, la cuarta, en la que se produjo una lucha de hegemonía entre 1920 y 1960, y la quinta y última, denominada incertidumbre, entre 1960 y 1990. Posteriormente, Robertson
planteó la existencia de tres olas de globalización. La primera apareció con los imperios comerciales en el siglo XVI y XVII, la segunda con la revolución industrial a partir del siglo XIX, la tercera tras la Segunda Guerra Mundial. La globalización aparece con la revolución industrial, primera y segunda modernidad. La tercera postura habla de dos globalizaciones. La primera ocurrió entre los años 1870 y 1914, recogiendo los frutos de la llamada revolución industrial. Y después de 1945, para Christopher Bailey, el periodo fundamental fue la gran aceleración que se produjo entre 1890 y 1914, aunque se encontraba ligado a las globalizaciones arcaicas y a las primeras globalizaciones modernas que ocupó la mitad inicial del siglo XIX. La primera globalización, afirma, tuvo como un punto de partida la revolución industrial. Fue fruto de las mejores en las comunicaciones físicas. La máquina de vapor de James Watt de 1973 permitió su uso en los barcos de vapor y locomotoras. Los barcos a vapor intensificaron el comercio internacional y el tren internacional. Y en las tecnologías que permitían la transmisión de informaciones, en 1836 Samuel Morse inventó el telégrafo, en 1939 Louis Darré la fotografía, en 1875 Alexander Bell el teléfono, Augur y Louis. Gracias. Ya, gracias. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre el mundo bipolar y multipolar, asimilación occidental o fusión multicultural. Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron dos grandes naciones hegemónicas, Estados Unidos y la URSS. Su poder iba más allá de sus fronteras naturales y de hecho el mundo se dividió en dos bloques, el comunista y el capitalista. En este sentido, hasta la desaparición de la URSS, el orden mundial se extendió de manera bipolar. En las últimas décadas se habla de un mundo multipolar para describir el orden mundial. Aquí voy a hablar sobre las características del mundo bipolar. Desde un punto de vista económico, Estados Unidos y sus países aliados impulsaron un modelo capitalista basado en el libre mercado y el bloque soviético mantuvo una economía planificada y basada en la intervención estatal. Otra característica es que desde la perspectiva militar, Estados Unidos impulsó la OTAN y la URSS, el Pacto de Varsovia. Durante varias décadas, la URSS y Estados Unidos mantuvieron una tensa guerra fría y paralelamente una rivalidad en la conquista del espacio que ha pasado a la historia como la carrera espacial. Ahora voy a hablar sobre el mundo multipolar. Dice que para entender el nuevo orden mundial hay que tener en cuenta que son varias las naciones e instituciones que conforman el bloque de poder, tanto como China, la Unión Europea, los países de BRICS y la OEA son algunos de los nuevos actores de la política internacional. También al margen de estas naciones, instituciones o bloques, no hay que olvidar que existen otros centros del poder. Los lobbies, las multinacionales, las ONG, los movimientos sociales o las comunidades en red. Por otro lado, la multipolaridad tiene que asociarse al fenómeno de la globalización. También se dice que los analistas y expertos en geopolítica afirman que en los próximos años China será la primera superpotencia. La economía de Brasil pasará del 9º al 4º lugar en el plano internacional y países como México, Vietnam o Indonesia podrían desarrollarse significativamente. Ahora sigue mi siguiente compañero con la otra diapositiva. Voy a hablar sobre la asimilación occidental o función multicultural. La asimilación cultural es el modo de designar el proceso de integración de un grupo etnocultural, tal como los inmigrantes, grupos étnicos, minoritarios y otros, en una comunidad mayor o dominante, dentro de lo que se considera establecido como lo común.
La presunción de que dichos elementos generales garanticen la convivencia cultural dentro de un estado o territorio motiva el inicio de dicho proceso. La asimilación puede ser voluntaria, como el caso frecuente de los inmigrantes, o puede ser forzada, como ocurre a muchas etnias minoritarias dentro de un estado determinado en procesos de colonización. Procesos de asimilación cultural se han presentado durante toda la historia de la humanidad y muchos han generado nuevas culturas. Por ejemplo, la conquista de las Américas por parte de las potencias europeas de los del siglo XX, del siglo XV, a la americanización que suele confundirse con más antiguo y amplio denominado la occidentalización. Muchas gracias.